En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, señores senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión los siguientes proyectos de ley. Moción de la honorable senadora señora Allende, con la que inicia un proyecto de ley que deroga normas discriminatorias contra personas con discapacidad visual e introduce nuevas reglas para asegurar su consentimiento informado. Oficios del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abot, mediante la cual da respuesta al oficio enviado por la Comisión relacionado con el número de personas que en los últimos 5 años han sido sujetos de interceptación telefónica de conformidad a lo dispuesto por el artículo 222 del Código Procesal Penal y a cuántos de los afectados por tal interceptación se les notificó de esta medida. Ustedes tienen copia de ese oficio. Comunicaciones del presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, señor Alejandro Gómez, mediante la cual solicita ser oído por la Comisión cuando se trate algún proyecto relacionado con el nombramiento de jueces y ministros de la región de Valparaíso, así como también respecto al nombramiento de ministros de la excelentísima Corte Suprema. Me adelanto aquí un poco lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Entre las comunicaciones que se recibieron de ciudadanos que pudieron plantear su opinión respecto de la candidata, se recibió una presentación del presidente del Colegio de Abogados de la región de Valparaíso. 2. Del director residente para el Triángulo Norte del Instituto Republicano Internacional, señor Patricio Gajardo, mediante el cual manifiesta su interés en conocer sobre el sistema electoral chileno y los procesos de reformas electorales que se han desarrollado en los últimos años. Para ello solicitan ser recibidos por la comisión el día de hoy a las 17 horas. Este punto yo lo había hablado con el presidente de la comisión y en principio, sin perjuicio de lo que ustedes resuelvan sobre esto, como hay sesión de la sala del Senado, me indicó que él en principio era de la opinión de declinar esta invitación. Eso respecto de la cuenta, señor presidente. Señor secretario, ¿este director residente es una persona que vive en Chile o anda de paso acá en Chile? La comunicación, ustedes tienen copia también de esta comunicación, presidente, es el Instituto Republicano Internacional, que la comunicación la dirige don Patricio Gajardo, director residente para el Triángulo Norte. Esa es la comunicación que nosotros tenemos. Y acompañan, entre los antecedentes que se hacen llegar a la comisión, los datos curriculares de las personas que vienen en esta delegación, que además se van a reunir, han pedido reuniones con el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones, la Cámara de Diputados, sí, el Senado, el Registro Civil, la Academia, entre otras entidades públicas, entre el 1 y el 5 de julio. Y la información que tenemos es la que ustedes tienen en ese documento. Hay un teléfono de contacto y nada más, ¿cierto? Pero dice que para recibir la delegación de la Asamblea Legislativa de El Salvador, sí, y el equipo del IRI. Claro, yo creo que llegó muy tarde esta solicitud. Sí. Si les parece, señores senadores, lamentablemente, por razones de tiempo. Yo creo que ellos vieron a ver el equipo. Yo creo eso. Es lo principal, pero es principal. Y respecto de la solicitud del presidente del Colegio de Abogados, creo que eso implicaría una cierta reforma en nuestro reglamento que hicimos, porque si cada colegio de abogados de cada región va a querer hablar sobre esta materia, creo que... ¿Utiliza los canales? Sí, están abiertos. Ok, muy bien, entonces no ha lugar. ¿Hizo llegar? Sí, hizo llegar una observación. Muy bien, entonces, Alfonso. Presidente, en relación al oficio en que ha contestado el Fiscalía Nacional respecto a la solicitud que hicimos como comisión sobre las escuchas telefónicas. Mire, yo aprendí en Derecho 1, creo que era, Introducción al Derecho, que cuando se contesta, hay un arte de contestar para no decir nada o para no precisar, y parece que aquí se aplicó la norma.
porque no sé si ustedes leyeron el mismo informe que yo leí. Nosotros le preguntamos expresamente, y se nos puede ayudar el secretario, es señalar número de personas interceptadas, cuánta información no relevante y a cuántas personas se le ha notificado, donde hay norma expresa que tiene que notificarse a aquellas personas que fueron escuchadas y que no era relevante su información. Esto está escrito en un tono de si bien es cierto, no es menos cierto, y no dice nada. Entonces me parece, yo le pediría formalmente que citáramos al fiscal nacional para que nos explique con su equipo de quién están a cargo de esto. Cuando nosotros preguntamos en relación a quiénes se han notificado, esto es muy grave. Hay miles de personas que han sido interceptadas sus comunicaciones y no hay ningún... Si pudiéramos leer el oficio que se envió, presidente. No sé si... Sí, por favor, sí. Un oficio que fue acordado por esta comisión el 15 de mayo. Tengo honra a informar a UES que en sesión del día de hoy y con ocasión del estudio del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conducta que la ley califica como terrorista, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señores Alaman, Durresti, Buenchumilla y Pérez, remitir oficios a UES con el fin de solicitar el número de personas que en los últimos 5 años han sido sujetos de interceptación telefónica, de conformidad a lo que dispone el artículo 222 del Código Procesal Penal, y a cuántos de los afectados por tal interceptación se les notificó esta medida según lo que prescribe el inciso cuarto del artículo 223 y el artículo 224 del mencionado Código. Remito el presente oficio por orden del presidente subrogante de la comisión, honorable senador señor Buenchumilla. Va dirigido a don Jorge Abbott Charm, fiscal nacional del Ministerio Público. Presidente, si me permite, este oficio no da respuesta a esa situación. No da respuesta, salvo que yo tenga problema de comprensión de lectura. No señala a quién se ha notificado. Nosotros ya que estamos con participación ciudadana, vamos a abrir un sitio web en que se informe a quién han llamado en este país de los miles de personas que han interceptado, que le han dicho, ¿sabe usted, lo interceptamos, la información era irrelevante, usted era a propósito de otra situación? Entonces, no sé si el secretario o nuestro equipo de secretaría nos puede ayudar. No sé si hay un documento anexo, pero no lo dice. Se gastan 7 páginas en decir generalidades más bien del procedimiento interno de ellos, pero lo que nosotros hemos dicho, aquí hay un incumplimiento de norma por parte del Ministerio Público y nos están faltando el respeto de no entregarnos la información. Si no tienen el registro, si no han notificado algo, díganlo, pero no puede ser posible esto. Dice: para los efectos de la notificación de la medida a los sujetos afectados de conformidad al 224 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal previamente evaluará, ponderará y analizará la pertinencia de dicha notificación y que ésta no ponga en peligro la vida o integridad corporal de terceras personas. El informe policial que exigirá a la policía diligenciadora de la totalidad de números interceptados, los resultados por cada. En todo caso, lo anteriormente señalado no se aplicará respecto a grabaciones que contuvieran informaciones relevantes. Pero ¿y dónde está la notificación? ¿A quién han notificado? ¿Dónde está el listado de personas? Entonces, lo que pido formalmente, presidente, es enviarle nuevamente un oficio al Ministerio Público, al señor Abbott, representándole esta situación. Aquí nos está contestando y, sin perjuicio de eso, también invitarlo a una sesión con su equipo, porque esto es un chacoteo, esto es una tomadura de pelo, y si este país no toma la gravedad, está presente el ministro de Justicia en esta sesión, la gravedad de que hay miles de interceptaciones y no se está cumpliendo una norma expresa por parte del Ministerio Público, esto es francamente... aquí podemos estar incluso en presencia de comisión de delito. Aquí hay una omisión por parte del Ministerio Público de llevar este registro, de notificar y de informar a quienes han sido interceptados. Y no lo está cumpliendo en este oficio de respuesta. Muy bien, si le parece, a propósito de la respuesta que da el señor fiscal, la comisión podría acordar e invitar al señor fiscal para que venga a aclarar
la respuesta y reiterar la petición original que nosotros hicimos en una sesión que se fijará en la fecha en que esté el señor presidente titular. ¿Se enviaría el oficio? Se envía el oficio, por supuesto. ¿Unánime? ¿Sí? ¿Sí parece? Sí, unánime, entonces, 4 por 0. Una cosa práctica, ¿no? El oficio sería pidiendo qué cosa exactamente. Lo que, Sí. Lo que pasa es que se mandó un Sí, oficio yo estoy consciente. pidiendo una serie de antecedentes y la respuesta que ha entregado la Fiscalía del Ministerio Público, si bien da antecedentes, no entra a contestar derechamente los datos específicos. Entiendo perfectamente. Sí. Entonces, que comparezca para los efectos que la complete directamente frente a la Que comisión. no andamos con pantalones No, por de eso, vidrio, por eso. que no nos Sí, pusimos claro, eso es. pantalones de vidrio, Eso no es, que a estamos propósito de la respuesta, lo estamos citando para que complemente, aclare, precise los términos primitivos de nuestro oficio. Ya, perfecto, sí. Muy bien, ¿si le parece? Así se acuerda. Muy bien, ¿estaríamos listos con la cuenta, señor secretario? Entonces puede pasar los asesores y el resto de toda la gente. Sí, la sesión se está transmitiendo. Sí. Muy bien, señor secretario, tiene la palabra. Señor presidente, la sesión del día de hoy está convocada para comenzar el estudio del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora María Angélica Repeto García. La Secretaría va a hacer una relación de los antecedentes que se han recibido del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, de los antecedentes curriculares de la candidata, y se va a referir al procedimiento que ya acordó esta comisión y que se va a implementar por primera vez en este nombramiento. Posteriormente a lo que realice la Secretaría, se correspondería dar la palabra al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se va a referir en particular y en detalle a las razones que tuvo presente el Ejecutivo para proponer a la candidata ya indicada. Parto, señor presidente, si le parece, con la relación Muy bien. de la Secretaría. Cabe recordar que el artículo 78 de la Carta Fundamental establece que la Corte Suprema se compone de 21 miembros, los que son nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. El inciso tercero del mencionado precepto precisa que los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que en cada caso propondrá la misma Corte, siempre que cuente con el acuerdo del Senado. Esta corporación deberá adoptar su decisión por los 2/3 de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada para ello. Agrega la norma constitucional ya indicada que si el Senado no aprobare la proposición del primer mandatario, el máximo tribunal deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. El inciso quinto de tal disposición preceptúa que cuando se trata de proveer un cargo que corresponde a un miembro proveniente del Poder Judicial, que es la situación que estamos examinando, la mencionada nómina se formará exclusivamente con integrantes de aquel y ocupará un lugar en ella, por el derecho propio, el ministro de Corte de Apelaciones más antiguo que figure en la lista de mérito. Los otros 4 candidatos, 4 nombres, se determinarán en atención al merecimiento de cada uno de ellos. Asimismo, el artículo 254 y 283 del Código Orgánico de Tribunales señalan que para ser ministro de la Corte Suprema se requiere ser chileno, tener el título de abogado e integrar la cinquena formada al efecto por la Corte Suprema con los ministros de Corte de Apelaciones que designe, lista que deberá contener al ministro del Tribunal de Alzada más antiguo que integre la lista de mérito.
Antecedentes de hecho. En los antecedentes de la presente proposición, el primer mandatario recuerda que mediante oficio número 704, 16 de mayo de 2019, que se encuentra vacante un cargo de ministro de la Excelentísima Corte Suprema por cese de funciones de don Milton Juica Arancibia. Esta situación condujo a que el día 27 de marzo del año en curso, el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, en sesión convocada especialmente para tal efecto, elaboró la nómina a que alude el referido inciso tercero del artículo 78 de la Ley Fundamental. En mérito de lo anterior, el Presidente de la República solicita el acuerdo de esta corporación para nombrar en el cargo de ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la actual ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, doña María Angélica Repeto García. El Senado tomó conocimiento del referido oficio en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2019, oportunidad en la cual también se dio cuenta de la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5 del artículo 53 de la Constitución Política de la República, la que fue renovada por el Ejecutivo con fecha 18 de junio de 2019. Antecedentes curriculares de la candidata que ustedes tienen a su disposición. Hago presente que sus señorías tienen 4 carpetas distintas. La primera de ellas refería a los antecedentes que hizo llegar el Ejecutivo, al oficio que remitió el Gobierno, a los antecedentes que reunió la Excelentísima Corte Suprema a partir de los requerimientos que hizo esta comisión, y también tienen a su disposición la información recopilada por la Biblioteca del Congreso Nacional y las opiniones que se recibieron en la página web de esta corporación, según los términos que voy a explicar más adelante. Vuelvo, señor presidente, a esta relación. Antecedentes curriculares de la candidata. Según consta en el currículum vitae de la señora María Angélica Repeto García, ella es chilena, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y abogada desde el año 1980. Ingresó al Poder Judicial en el año 1975, desempeñándose en primer lugar como auxiliar administrativo del primer Juzgado Civil de Valparaíso, luego como oficial primero suplente del mismo tribunal, secretaria suplente del Juzgado de Letras de San Felipe, secretaria titular del primer Juzgado de Letras de los Andes, relatora interina en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, relatora titular de la misma Corte posteriormente, secretaria titular del segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, juez titular del cuarto Juzgado Civil de Viña del Mar. Entre el año 1998 y el año 2011 se desempeñó como ministra suplente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Desde el año 2002 hasta la fecha se ha desempeñado como ministra titular de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y el año 2015 ejerció el cargo de presidenta de la mencionada Corte. Igualmente ha sido presidenta de la Comisión Zonal de Bienestar del Poder Judicial en la región de Valparaíso, ministra integrante de la Comisión Zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y tutora de la Academia Judicial de Pasantías del Programa de Habilitación para optar al cargo de ministros y fiscales judiciales de Corte de Apelaciones. Por otra parte, la ministra señora Repeto ha desempeñado labores académicas en la Escuela de Derecho de la Universidad del Mar y en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En su época de estudiante recibió el premio a la mejor egresada y mejor licenciada de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha participado en diversos cursos y jornadas de formación profesional en temas de derecho constitucional, derecho civil, derecho laboral y seguridad social, legislación ambiental y obtuvo un diplomado en Derechos Humanos y Justicia Constitucional en la Universidad de Bolonia en Italia en el año 2018. Igualmente ha cursado una pluralidad de cursos en la Academia Judicial en áreas como regímenes matrimoniales, responsabilidad del Estado, procedencia y evaluación del daño moral, aplicación del derecho internacional por los tribunales de justicia nacionales, ley de drogas, convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, entre otras materias. Finalmente, cabe hacer presente que el artículo 205 del reglamento del Senado determina que los asuntos que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones constitucionales exclusivas del Senado no podrán resolverse sin informe previo de la comisión que corresponda. En relación a este último aspecto, recientemente la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó una serie de disposiciones que regulan el procedimiento mediante el cual esta instancia informa a la corporación. A modo de síntesis se puede indicar que de acuerdo con este procedimiento,
Una vez recibida la proposición de nombramiento, se envía un oficio al Ejecutivo requiriendo copia de todos los antecedentes que tuvo en consideración el Gobierno para hacer la respectiva nominación. Con fecha 13 de junio de 2019, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos remitió a la Comisión los antecedentes curriculares de la señora Repetto García y otros contenidos en el expediente relativo al concurso realizado al efecto por la Corte Suprema. Ustedes lo tienen allí a su disposición. Asimismo, con fecha 18 de junio de 2019, la Comisión ofició a la Excelentísima Corte Suprema, solicitándole una serie de antecedentes, entre los que destacan las sentencias más relevantes que ha dictado la candidata en los últimos 5 años en materia constitucional, administrativa, civil, penal, de familia, de menores, laboral y tributaria. Igualmente, se solicitó la nómina de todos los nombramientos de jueces, relatores, conservadores, notarios, receptores, archiveros, los que haya participado la candidata en los últimos 5 años. Asimismo, todos los procedimientos disciplinarios que ha tenido a su cargo y copia de su hoja de vida funcionaria y su declaración de patrimonio e intereses. La Excelentísima Corte Suprema, mediante comunicación del 25 de junio del presente año y luego mediante el oficio 313 de 26 de julio de 2019, hizo llegar a esta corporación una serie de antecedentes relativos a la candidata, como su hoja de vida no confidencial, las sentencias más relevantes dictadas por la candidata, las que se remitieron en su oportunidad al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, explica que en los últimos 5 años la candidata ha participado en el estudio de 3.400 causas, las que pueden ser consultadas en la página electrónica del Poder Judicial en los términos que allí se indican. Agrega que la información referida a los nombramientos de jueces, relatores, conservadores, notarios y receptores de archiveros judiciales debe requerirse a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sin perjuicio de eso, en los antecedentes que ha remitido el Ejecutivo y que constan en la carpeta respectiva, hay algunos decretos de nombramiento en los que ha participado la señora ministra y que nosotros oportunamente les podemos indicar. Añade la Excelentísima Corte Suprema que la señora Repetto García no ha instruido procesos disciplinarios en los últimos 5 años y que no registra ingresos de solicitudes de recusación en el mismo periodo. En todo caso, precisa el máximo tribunal que las solicitudes de implicancias que se hayan deducido en su contra deben ser solicitadas al tribunal que ella integra de conformidad a lo que dispone el artículo 203 del Código Orgánico de Tribunales. Finalmente, indica que la declaración de patrimonio e interés de la señora Repetto García se encuentra a disposición del público en la página web del Poder Judicial en el apartado referido a tribunales del país. Asimismo, y de acuerdo con el procedimiento acordado por esta comisión, se abrió un plazo de 10 días corridos que comenzó a computarse el viernes 21 de junio del año en curso para que los ciudadanos hicieran llegar sus observaciones, preguntas o documentos con sus respectivos fundamentos en relación con la proposición de nombramiento que formuló el Ejecutivo. En la página web del Senado se abrió una aplicación para dar cumplimiento a este requerimiento y el equipo de prensa del Senado además lo difundió entre los medios de comunicación, tanto de prensa escrita como de prensa electrónica y medios de comunicación electrónicos para que pudieran los ciudadanos participar. En el plazo ya indicado, que se venció el día 30 de junio, 21 ciudadanos, especialmente abogados de la región de Valparaíso, hicieron llegar su opinión sobre la candidata. Entre ellas se contiene el parecer del presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso y que se encuentra entre sus antecedentes. Finalmente, el actual presidente. Finalmente, la Comisión solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional que reuniera toda la información pública disponible sobre la candidata, con especial atención de los antecedentes que consten en los medios de comunicación social y que digan relación con su idoneidad para servir el cargo. La Biblioteca del Congreso Nacional ha hecho llegar a esta comisión 72 documentos públicos que recogen básicamente información de prensa escrita referida a la candidata, que ha sido propuesta por el Gobierno y que también está a su disposición. De esta manera, se ha dado cumplimiento a las nuevas disposiciones que ha fijado la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para el estudio de esta proposición del Ejecutivo. En consecuencia, lo que corresponde a continuación es escuchar la presentación del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se referirá a las razones que tuvo presente el Ejecutivo para proponer
como candidata a ministra de la excelentísima Corte Suprema a la ministra de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora María Angélica Repetto García. Tienen también, sus señorías, a disposición una copia de las disposiciones que regulan todo este procedimiento y que fueron acordadas por esta comisión con conocimiento de los comités del Senado. Ese reglamento, esas nuevas reglas de procedimiento han sido comunicadas por la presidencia del Senado al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos. Han sido también enviadas copias al ministro secretario general de la Presidencia y también al señor presidente de la excelentísima Corte Suprema. Es cuanto puede informar la Secretaría. Muchas gracias, señor secretario. Bien, corresponde entonces darle la palabra al señor ministro. Tiene usted la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. En aplicación de las reglas recientemente aprobadas por esta corporación, a que ha hecho referencia el secretario de esta comisión, para pronunciarse sobre el nombramiento de determinadas autoridades de diversos poderes del Estado de Chile, he sido convocado a esta audiencia con la finalidad de exponer las razones que tuvo a la vista el Ejecutivo para proponer a la candidata ministra señora María Angélica Repetto García como ministra de esta Corte Suprema. Como ha sido informado por el secretario de esta comisión, hemos hecho llegar un conjunto de antecedentes que permiten formarse un claro cuadro de las características, historia y capacidades jurídicas y judiciales de la candidata, entre ellos el currículum vitae, los antecedentes que hubo en el concurso convocado por la Corte Suprema, fallos en materia civiles, penales, laborales o de recursos de protección y muchísimos otros antecedentes que pueden ser útiles para el conocimiento de esta comisión y del propio Senado. A continuación, señor presidente, procuraremos explicar someramente los antecedentes que el Gobierno ha tenido a la vista, aparte de los antecedentes antes mencionados, para efectuar esta postulación, la que tiene lugar luego de la situación producida por la nominación anterior, recaída en la ministra Dobra Luksic, que terminara con su renuncia a dicha postulación. En el caso que nos ocupa, queremos señalar que nos impresiona muy favorablemente su trayectoria judicial y su vocación por decidir las controversias que ha debido resolver con estricto apego al derecho, criterio que nos parece central en la conformación del más alto tribunal de nuestro país. Con sujeción a las reglas que la comunidad se ha dotado a través de los instrumentos propios de la democracia representativa, sin caer en la tentación de asumir atribuciones que la Constitución ha confiado a otros poderes del Estado. En nuestro ordenamiento existe la separación de poderes, dentro del cual cada uno ejerce sus atribuciones, según lo dispone el ordenamiento jurídico, en el marco propio de un Estado de derecho democrático. En tal sentido, los jueces, como toda autoridad, están sometidos al mandato de la ley y sus fallos deben sujetarse a normas jurídicas preexistentes que no pueden dejar de aplicar y no pueden establecer normas de carácter general a través de sus sentencias, como así ocurre en los países que están bajo el sistema del common law. No se trata de un sistema mecánico, sino uno que admite espacios creativos al trabajo judicial a partir del proceso de interpretación de las leyes, pero siempre respetando el espíritu del legislador y el espíritu y voluntad de nuestro sistema jurídico. En tal sentido, tenemos presentes las palabras de Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de la República Argentina, con ocasión de la conferencia judicial de las Cortes Supremas del G20, realizada en Buenos Aires en octubre del año pasado. Dice el ministro Rosenkrantz: las reglas nos limitan, pero al mismo tiempo nos protegen. En tanto nos protegen, las reglas permiten no solo la cooperación, sino que también hacen posible nuestra libertad. Sin reglas, no solo no hay cooperación, sino que tampoco hay libertad. La posibilidad de que las reglas existan en una comunidad no como grafismos escritos en el papel, sino como categóricos hábitos de conducta, requiere de la existencia de jueces. Requiere una institución que ante las dudas aclare qué es lo que exigen las reglas y ante el incumplimiento de las normas las aplique, las imponga y las ejecute.
Esta institución es el Poder Judicial. Son los tribunales y las cortes que lo integran. Hasta aquí la cita. La existencia de esta sesión y las posibilidades de que nuestro sistema político, los jueces de la Corte Suprema, sean nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, es motivo de temor para algunos. Temor a la excesiva politización, al reparto de nombres según tendencias políticas de los propuestos y a la artificial mantención de equilibrios en el máximo tribunal de la República con el beneplácito de las coaliciones políticas preponderantes. Decía Francisco Carrara que cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la justicia huye despavorida por la ventana. En este punto preciso manifestamos que, entendiendo el alcance de esas inquietudes, atendido los criterios que hemos aplicado para proponer este nombre, y que ciertamente son los mismos que tuvo a la vista la Corte Suprema para incorporarla con alta votación en la quina, definitivamente no compartimos para este caso dichas aprehensiones. Nuestro régimen constitucional recoge, desde tiempos anteriores a la Carta Política hoy vigente, el principio de que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. No puede, por lo tanto, transformarse este proceso que se aplica vía audiencia en una instancia o pretexto para revisar las decisiones adoptadas por un poder del Estado que es separado, independiente, libre, y que no olvidemos también, dentro de sus competencias, ejerce soberanía. No podría convertirse entonces, como se dice habitualmente hoy día a propósito de otros debates, en una tercera cámara de revisión de lo ya resuelto por los tribunales de justicia. Como dice Rosenkrantz, el juez está llamado a aclarar qué es lo que exigen las reglas y, ante el incumplimiento de las normas, a aplicarlas, imponerlas y darles ejecución. No es el juez el llamado a crear las reglas, ni a resolver las contiendas como si las reglas no existiesen, o a preferir principios que están por encima de las leyes y que radican en su conciencia personal o en su propio sentido de lo justo. No es lícito al juez arrogarse competencias que la Constitución y las leyes atribuyen al Poder Legislativo, ni adoptar decisiones de política pública que en rigor pertenecen a otros órganos del Estado. La revisión judicial, principio formativo del derecho público chileno, no puede llevarnos a conferir a los tribunales potestades ajenas a su competencia, como si fueran llamados a sustituir al gobierno, a la administración o al legislador en sus funciones propias. A menudo hablamos de la independencia judicial como si esta fuera puesta en peligro solo por la acción de agentes externos, tales como el gobierno, el Congreso, los partidos o los grupos de interés. Acierta el presidente de la Corte Suprema de Argentina cuando advierte a los jueces de otro peligro latente, del cual se habla poco, cuál es el de la independencia interna. Dice Rosenkrantz, la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de los jueces no se satisfacen meramente con la independencia de otros poderes. Ser un juez independiente e imparcial exige mucho más, pues nos exige la independencia más difícil de honrar, nos exige la independencia de nuestras propias convicciones ideológicas y políticas. Ser imparcial e independiente exige necesariamente estar motivado únicamente por la ambición de respetar las directivas que imponen las reglas de la comunidad. Juzgar de acuerdo con las reglas de la comunidad es la única manera de tratar a todos sus miembros como libres e iguales y como merecedores de igual respeto que todos los demás. Juzgar de acuerdo con las reglas es la única manera en que se puede respetar la igual libertad de cada uno de los miembros de la comunidad. La justicia debe ser ciega a los condicionamientos de los poderosos, pero también a las convicciones personales de quienes tienen la responsabilidad de juzgar. Eso no significa, por cierto, que el modelo de un juez independiente sea el de la boca muda de la ley. Se trata más bien de una persona que hace un esfuerzo constante, honesto e inteligente por autorrestringirse, por poner sus visiones partisanas a un lado, por entender que no todo lo que nos gustaría que suceda es jurídicamente exigible. Se trata, en última instancia, de una persona que hace un esfuerzo por prescindir de lo que no es el contenido de la regla que se debe aplicar. Hasta aquí la cita. ¿Por qué formulamos estas consideraciones en esta oportunidad? Porque las creemos necesarias, dado el proceso que se está viviendo, dada la situación que vivimos. Y en particular,
porque el Gobierno ha tenido en consideración estas reflexiones en este nombramiento, puesto que advierte que la ministra María Angélica Repetto García, en ella está una jueza, comprometida con el derecho, sobria, quitada de bulla, prudente e imparcial. Y esos atributos se advierten tanto en las sentencias como en sus votos de minoría, como se puede apreciar en los fallos que se han aparejado a este Senado y que están en manos de los integrantes de esta comisión. Su prestigio en la jurisdicción en la que ha cumplido su carrera es inobjetable, como parece testimoniado por diversos actores forenses que han dado a conocer su opinión a través de diversos medios. Hay consideraciones que han sido hechas presentes en forma pública a través de medios de comunicación, pero también nos hemos enterado ahora del proceso de recolección de opiniones que ha hecho el propio Senado, en que 21 personas se han pronunciado en forma pública y voluntaria sobre la candidatura de la ministra Repetto. Y he podido apreciar que las consideraciones, no sé si de todos, pero prácticamente de todos, no alcancé a leerlas en detalle, son extraordinariamente positivas para la postulación que ha hecho el Senado. El trato dispensado, a su vez, por la señora Repetto a los abogados, las partes y los funcionarios del Poder Judicial, algunas de las consideraciones que vienen recogidas en estas opiniones, revela además un carácter templado y lleno de humanidad. Elementos que sin duda incidieron en su momento para mover al presidente Ricardo Lagos Escobar a nombrarla como ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en 2012, siendo ministro de Justicia a la sazón don José Antonio Gómez, después de una prolongada carrera como juez de letras en lo civil de Viña del Mar. Conversando días atrás con el presidente de la Corte Suprema, don Arnoldo Brito, quien no sé si es oriundo de Valparaíso o estuvo mucho tiempo en Valparaíso, me decía conocer a la ministra Repetto y me contaba, casi una anécdota, que ella, aparte de la carrera judicial, solo un tiempo estuvo dedicada a labores académicas, docentes, en la Universidad Católica de Valparaíso. Y en una oportunidad le ofrecieron irse como full time, como profesora de dedicación de jornada completa a dicha universidad. Y recordaba el presidente de la Suprema que en esa oportunidad ella dijo, no, mi vocación es la judicial. Yo soy jueza y es lo que quiero hacer durante toda mi vida. Y renunció a una perspectiva que desde el punto de vista profesional era muy atractiva porque su compromiso con los tribunales es irrenunciable. Conviene, pues, tener presente que entre los factores a considerar se ha tenido a la vista el carácter e integridad de la candidata, su capacidad de análisis y juicio, su prudencia, juicio equilibrado y temperamento judicial sin sesgo. La señora Repetto administra justicia omitiendo toda otra preferencia que no sea el estricto apego al derecho. Así aparece alguna de sus sentencias, a saber, uno de los fallos, el del 3 de julio del 2018, sobre una causa de ley de protección de los consumidores en la cual da aplicación directa a la ley del ramo, con ocasión de las lesiones sufridas por un niño de 11 meses de vida a consecuencia del derramamiento de café caliente en el contexto de un transporte aéreo. Cita de este fallo, dice la ministra, la querellada es una empresa que se dedica al transporte habitual de pasajeros, a quienes les brinda alimento, no pareciendo prudente que se entreguen líquidos calientes a un adulto, cuando muy cerca suyo se encuentra un lactante, por cuanto está dentro de las posibilidades previsibles que el menor se mueva o que el vaso pueda caerse derramándose el líquido, como en definitiva ocurrió, habiendo existido descuido en la prestación del servicio, configurándose claramente respecto del proveedor la figura que contempla el artículo 23 de la Ley 19.496. Hasta aquí la cita de este fallo. Otra sentencia de 11 de diciembre del 2008 que acoge una demanda civil por daño moral, entablada por los herederos de una paciente fallecida a consecuencia de un melanoma no diagnosticado oportunamente. Cita del fallo. Habiéndose privado de haber podido aspirar a una sobrevida, aun cuando, inexorablemente por la enfermedad que padeció, iba a morir, todo lo cual permite concluir que en la especie existió para ella una pérdida de chance.
Hasta aquí la cita de este fallo. Otro fallo, del 27 de noviembre del 2018, fallo reciente, recurso de protección acogido en contra de la decisión de una autoridad administrativa que puso término al empleo a contrata de la recurrente, que había durado casi 6 años y que había sido renovado en 6 oportunidades por haberse dictado con infracción a la igualdad ante la ley. ¿Qué dice la ministra Repetto en su fallo? En la medida que aparece como una decisión arbitraria, sin fundamento o razón que lo justifique. En efecto, la buena calificación de la funcionaria recurrente y la ausencia de anotaciones de demérito o de sanciones disciplinarias en su hoja de vida permiten concluir que su desvinculación obedece a motivos ocultos que impiden hacer el juicio de procedencia de la discriminación en que justifica a ser despedido por la autoridad, mientras las demás contratas sujetas a esta continúan vinculadas al Estado. Hasta aquí la cita. El 21 de diciembre, recién pasado, en un recurso de protección acogido en contra de la Dirección de Obras Hidráulicas, MOP de la región de Valparaíso, toda vez que existiendo una contienda entre el titular de una servidumbre y el MOP por la toma de control de un portón para facilitar el acceso de terceros a un predio, señala: ante la ausencia de mutuo acuerdo con el titular de la servidumbre, no pueden por sí y ante sí regular a su manera el ejercicio de la servidumbre de la que es titular la recurrente. De tal manera que al no existir ese mutuo acuerdo, lo procedente es que ejerzan las acciones legales respectivas ante los tribunales que procedan mediante el procedimiento correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 123 del Código de Minería, motivo por el cual puede estimarse que con los actos que se denuncian en el recurso y que las recurridas reconocen, se ha perturbado el derecho de propiedad sobre el derecho real de servidumbre, de que es titular la recurrente, habiéndose transformado en una verdadera comisión especial al resolver una controversia que corresponde dirimir a los tribunales establecidos por la ley en el marco de un procedimiento contradictorio, vulnerando entonces las garantías de los artículos 19, número 24 y número 3, inciso 5 de la Constitución Política de la República. Además, la conducta del recurrido importa una alteración del statu quo vigente, que deja al recurrente en una situación desmedrada al desconocerse un derecho que se ha dado por establecido al ponerse trabas sustanciales al ejercicio de la servidumbre. Hasta aquí la cita. O el fallo del 9 de abril del 2019 contra la Superintendencia de Salud, al no emitir la recurrida pronunciamiento en una materia de su competencia, ordenando a un ISAPRE otorgar cobertura farmacológica en circunstancias que, cito, comillas, en estos autos ha quedado establecido que la autoridad administrativa solo dictó resolución después de ser requerida por esta Corte de Apelaciones, de remitir informe dentro del plazo de 8 días en relación con un recurso de protección presentado cuando ya habían transcurrido más de 8 meses de iniciado el procedimiento. Para dar su veredicto, no necesitó de prueba, no obstante que había ordenado recibir la causa a prueba y desde esa fecha no había existido actividad alguna. Cuando se invoca un derecho, como es el derecho a la vida frente a una enfermedad de tanta afectación como un cáncer pulmonar, no hay nada que permita explicar la inactividad de la autoridad administrativa que no sea la desidia y displicencia ante el sufrimiento del otro. Y desde este punto de vista, la Superintendencia de Salud no actuó conforme a los mandatos establecidos por la ley, haciendo de su inactividad un actuar no solo ilegal, sino que arbitrario, no razonable, imprudente y con total despreocupación por el derecho de una persona, que contando con todos los requisitos para contar con la citada cobertura, no solo se vio afectada por el proceder ilegal y arbitrario del ISAPRE, en la cual cotiza desde el año 2007, sino que el órgano del Estado, que debía poner pronto remedio a la arbitrariedad e ilegalidad, no actuó. Hasta aquí la cita. Señor Presidente, estimados miembros de esta comisión, podríamos continuar agregando más ejemplos, pero con los antes citados nos parece de manifiesto que estamos frente a una jueza de talante seguro, con redacción y raciocinios directos, nada de rebuscado, prescindencia de afectación y de impostura, y total intolerancia de la autotutela y los desplantes del más fuerte, sea que éste sea una autoridad pública o un particular. Con todo, sin entrar al desenlace específico de sus fallos, a lo que finalmente se resolvió, puesto que no nos corresponde. Observamos que las sentencias de la señora Repetto García nunca discurren por caminos propios ajenos a la legalidad vigente, ni invocan principios que la pongan en posición de juez de las leyes que debe aplicar para fallar las controversias que ha debido resolver.
Recordamos, señor presidente, estos fallos no para emitir un juicio de ellos a partir de nuestras propias convicciones jurídicas, porque eso no es pertinente. Lo hacemos para resaltar la solidez de sus argumentos, su consistencia y, en particular, la coherencia de su raciocinio jurídico. Especialmente destacable es la labor que la ministra, señora Repetto, cumplió también cuando fuera presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, como se ha hecho constar del informe de visitas de la Corte Suprema evacuado por el ministro visitador, señor Ricardo Blanco, en noviembre de 2015. Se consigna en el informe respectivo que, pese al alto volumen de causas y su complejidad, dicha Corte se encontraba al día. A su vez, en el periodo correspondiente a 2018, la candidata redactó 132 sentencias. Sus calificaciones son excelentes y su desempeño funcionario es libre de reproches y anotaciones de demérito. De sus antecedentes curriculares aparece su marcada tendencia a fortalecer su preparación profesional, a la vez que impresiona sus estudios en universidades chilenas, así como en Argentina e Italia. Su preocupación por el acceso a la justicia, manifestada en sus estudios, así como en su desempeño como ministro de Corte respecto de territorios insulares, como Juan Fernández y Rapa Nui, complementan la idea de que el gobierno se ha formado respecto de las condiciones excepcionales que tiene la ministra Repetto García para desempeñarse en la más alta magistratura del Poder Judicial. Sin embargo, señor presidente, señores miembros, nos asisten también otras consideraciones de la mayor importancia al promover el nombre de la ministra Repetto para integrar la Corte Suprema. El hecho de que es mujer y de que es de regiones. Conceptos que han de tenerse con especial prioridad si recordamos nuestra historia en este ámbito, tan esquiva a dar oportunidad a las mujeres y a magistrados provenientes de jurisdicciones de regiones. La Corte Suprema, en su actual composición, tiene 10 miembros provenientes de la Corte de Santiago, 5 de cupo externo al Poder Judicial, 2 de la Corte de San Miguel, 1 de Concepción y 1 de Rancagua. Y en cuanto a distribución por sexo, hay 13 hombres y 6 mujeres. Son 19 estos, considerando la vacancia de los ministros Juica y Carreño. Si incluyéramos esto, no serían 13-6, sino que serían 15-6. Sería la situación en que nos encontraríamos hoy día considerando estos aspectos. Sobre este último, un artículo de Andrés Hernando y Lucas Sierra del Centro de Estudios Públicos enfatiza que desde que se modificó la Constitución en 1997 para permitir la intervención del Senado en el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema, cito, de las 267 alternativas que el presidente de la República ha tenido frente a sí para elegir un nombre que enviara al Senado, solo 37, el 13,8%, han correspondido a mujeres. Hasta aquí la cita. Estas cifras contrastan con el resto del Poder Judicial, como destacan los mismos Hernando y Sierra. Comillas, del total de los ministros de la Corte de Apelaciones del país, un 40,7% son mujeres. El contraste es más agudo al comparar con los tribunales de primera instancia, en los cuales el 60% están encabezados por juezas. Hasta aquí la cita. La conclusión de ambos es rotundo. Vuelvo a citar. Ha sido una práctica masculina absolutamente hasta 1997, algo menos desde entonces. Es masculina desde todo punto de vista. Si se mira la composición por género de la Corte Suprema, y todavía más, si se mira la misma composición en el contexto de la Administración de Justicia. Hasta aquí la cita. En el convencimiento de que la búsqueda de los mejores candidatos para desempeñar el cargo de ministro de la excelentísima Corte Suprema obliga a despojarnos de sesgos ajenos a la excelencia, por poco perceptibles que sean, es que nos parece que un factor a considerar en María Angélica Repetto es que es una mujer. No son mucho más alentadoras las cifras dadas por Hernando y Sierra en materia de centralismo, considerando los últimos 42 nombramientos. Comillas, el 71,4% de los nombres han provenido de la Corte de Apelaciones de Santiago. Si a la Corte de Apelaciones de Santiago se suma la de San Miguel, de tal manera de ver el peso relativo de la región metropolitana en estos nombramientos, la proporción se eleva al 80,9%. Hasta aquí la cita. Ciertamente, este estado de cosas debería cambiar. Es cierto que muchos asuntos muy complejos se radican en la jurisdicción de la región metropolitana,
pero de ningún modo tal circunstancia debería transformarse en un criterio de exclusión para los ministros de Cortes que ejercen su tarea en regiones. Por las razones antes expuestas y por reunir los requisitos que la Constitución y las leyes exigen, el presidente de la República, escogiendo de la quina que ha propuesto la Corte Suprema, propone a este Senado, para su ratificación, a doña María Angélica Repeto García como ministra de la excelentísima Corte Suprema. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su exposición. Señores senadores, ofrezco la palabra. Don Alfonso, tiene usted la palabra. Presidente, saludar y agradecer a la exposición del ministro. Comentábamos con senadora Alamán que no cabe duda que es un mejor procedimiento y estamos innovando con esta fórmula, una detallada exposición que no solo consigna la votación o la voluntad del presidente del Ejecutivo, sino también la trayectoria, fallo. Es difícil hacer las preguntas, se las haremos directamente a la candidata, porque sus fallos, sus intervenciones, tenemos informes de prensa, nos van a permitir poder precisar. Yo solo quiero agradecer al ministro Larraín que damos un paso, digamos, en transparencia, en argumentación de las candidaturas que van en un camino correcto. Ojalá que este sea el estándar que sigamos estableciendo y mejorando. Revisaba el listado de opiniones que han señalado distintos ciudadanos a propósito de la candidata, hechos a través de la página web, y son unánimes, están contestes en la idoneidad. Hay un sesgo de abogados, obviamente, quienes más la conocen, y me parece adecuado, el colegio de abogados, distintos abogados litigantes, pero hay una contundente mayoría de su capacidad. Además, su currículum establece premio prácticamente desde el colegio, universidad, como mejor alumna. Yo había escuchado buenos antecedentes de ella, pero están ratificados y objetivamente de haber sido premio en las distintas instancias. Más que preguntas al ministro, lo que es importante es, ministro, de qué manera, esto no solo con la candidata, pero a propósito de las próximas nominaciones, el Ejecutivo tiene la discrecionalidad de establecer de una quina elaborada por el Poder Judicial la propuesta de un candidato o candidata a la propuesta al Senado. ¿Cómo nosotros vamos a tener también la capacidad de tener la argumentación justificada de la Corte Suprema de quiénes son los candidatos? Porque aquí lo vemos con votos, claro, y hay una sumatoria de votos, incluso en empate se resuelve con una moneda. Entonces yo creo que también preguntarle ahí al Ejecutivo de qué manera nosotros pudiéramos también entender que el Poder Judicial elabore esas quinas, una con una argumentación de voto, con una argumentación de trayectoria, y tal vez eliminando esto de que uno de los integrantes de la quina es simplemente el que es más antiguo, lo cual no sé si ese es un criterio que el Ejecutivo pretende establecer. Creo que no genera la misma igualdad de méritos. Y lo último, lo que sí me interesa son las cifras que señalaba el ministro en relación a el tema de género y particularmente el tema de centralismo, porque aquí se da una doble condición. El ministro de Corte de Apelaciones de Santiago, de San Miguel, tiene un 80,9% más posibilidades de ser ministro de la Corte Suprema que destacados ministros de cortes tan antiguas como Valparaíso, Concepción, Valdivia, Temuco y otras de las tantas cortes de apelaciones. La capacidad de un ministro de una corte más periférica es 80,9% más difícil. Y si lo establecemos, me gustaría que en ese informe, ministro, nos pudieran avanzar en la precisión por corte de apelaciones, cuántos ministros han llegado a la Suprema. Yo estoy seguro que hay algunas cortes de apelaciones en que nunca un ministro de esa corte ha
saltado, ha accedido a la Corte Suprema. Entonces, creo que también es importante, así como tenemos estadísticas de género, que tenemos que avanzar a romper esa brecha, también debiéramos avanzar en romper la brecha territorial de discriminación hacia cortes de apelaciones que están más lejos del centro del poder. Pero me parece bien el procedimiento, y si el ministro nos pudiera informar por su intermedio, presidente, al menos de estos mecanismos que el Poder Ejecutivo ha cambiado su fórmula de presentar, el Poder Legislativo también lo hemos modificado, si eso también ocurrirá en el Poder Judicial. Muchas gracias, señor senador. Le ofrezco la palabra al señor ministro. Gracias, presidente. Empezando por lo último, le haremos llegar el estudio de los profesores Hernando y Sierra, creo que puede ser muy útil. Vamos a ver si podemos conseguir otras estadísticas que puedan complementar la inquietud que ha planteado el senador Durresti. Ahora, es muy posible que, como esta situación es histórica, es muy posible que quienes quieran llegar a la Corte Suprema de distintos lugares del país procuren llegar a Santiago como ministro de Corte de Apelaciones y de ahí intentar llegar a la Corte Suprema. Y por lo tanto habría que ver, porque puede que hayan algunos números mejores para las regiones, pero siempre pasando por el filtro de la región metropolitana, no pasando directo de una Corte de Regiones a la Corte Suprema. ¿Cuál fue su última destinación? ¿Desde cuál postuló, digamos? A ver si podemos configurar los antecedentes para completar, porque yo creo que efectivamente nosotros hemos tenido en consideración, como aquí se ha dicho, la solidez jurídica de la ministra Repetto en su trabajo, su conducta intachable, su idoneidad profesional, en fin, toda su destacada trayectoria, pero también estos otros dos factores: cómo ir cerrando la brecha de género y, por otro lado, cómo ir cerrando esta tendencia al centralismo que se ha observado en las designaciones. Ahora, respecto de los criterios del Poder Judicial, yo puedo anticipar a esta comisión que dentro del proyecto que está elaborando el Ejecutivo para modificar las formas de designación de los jueces en general, aparte de cambiar cómo se van a designar los jueces y ministros de las Cortes de Apelaciones, que son el principal objetivo de nuestra modificación, para instalar un mecanismo más público, más transparente, fundado en el mérito, en el debido proceso, y que realmente permita reconocer la trayectoria profesional de los jueces, eliminando así, por una parte, la participación de las Cortes de Apelaciones en la elaboración de las ternas y la facultad discrecional que ejerce el Presidente de la República y que la ejerce en la práctica el Ministro de Justicia y Derechos Humanos hoy en día. Queremos instalar un Consejo de Nombramiento que, con una conformación institucional, nos permita garantizar estos objetivos, terminando con las discrecionalidades que hoy día creo han causado mucho daño al interior de los tribunales, y vemos situaciones como las que asolan en algunas cortes con especial preocupación. Respecto del proceso de nombramiento de ministros de la Corte Suprema, no queremos hacer cambios desde el punto de vista de la participación de los tres entes que hoy día lo hacen: la Corte Suprema, el Presidente de la República y el Senado en su rol de ratificación, en los mismos esquemas. Pero sí queremos cambiar, y esto responde a la inquietud del senador Durresti, la forma como procede la Corte Suprema. Queremos primero eliminar en la conformación de la quina la participación de un ministro por derecho propio, esto es, por antigüedad. Nosotros creemos que las razones por las cuales deben incorporarse los integrantes de la quina son por mérito, por su trayectoria profesional, y no por antigüedad. Segundo, hoy día solo hay concurso para la postulación de los abogados externos, los 5 abogados externos que configuran la composición de la Corte Suprema. Los otros no tienen obligación de concurso. Nosotros la vamos a establecer
para que se proceda de la misma manera. Y adicionalmente, para asegurar precisamente que no sean meramente la expresión de voto, la decisión de cada ministro de la Corte al momento de votar ha de ser fundada con el propósito de asegurar que cada ministro haga ver los motivos y la justificación por la cual está avalando a una persona. Estamos también estudiando la forma de votar. Hoy día los ministros tienen 3 votos para poder nominar a un integrante de esta quina. Es algo que estamos evaluando porque consideramos que de esa manera se presta para que hayan distintos tipos de relaciones que contribuyen muchas veces a desdibujar o a dar poca transparencia en la votación y en las preferencias de los ministros. Y por tanto, también creemos que ahí hay algo que realizar. Por otra parte, estamos estableciendo en nuestro proyecto normas de transparencia para impedir todo acceso que se pueda realizar ante los ministros cuando están en proceso de confección de las quinas y al mismo tiempo regulando los lobbies para asegurar que estas relaciones con terceros queden debidamente esclarecidas y excluyendo a las audiencias privadas en estos procesos. Creemos que es importante también regular la participación de los parlamentarios en relación con los ministros, estableciendo que se pueden realizar relaciones, pero que ellas queden por escrito y, por lo tanto, que aseguren con claridad las razones por las cuales un parlamentario ha estimado necesario conversar con algún ministro, con alguna alta autoridad judicial o también con el Ministerio Público. Y la razón es porque muchas veces en el deber de representación que tiene un parlamentario de una región puede tener motivos que no dicen relación con causas determinadas o con la responsabilidad para la cual la independencia y autonomía es sagrada e irrenunciable, sino que por cuestionamientos ciudadanos que hacen a la labor de un tribunal hacerse eco y poder transmitir, por ejemplo, al ministro visitador de esa Corte de Apelaciones los antecedentes que ha recogido, de manera que el ministro visitador pueda revisar esa situación y así el parlamentario pueda cumplir con su labor de representación como autoridad que es, elegida por ciudadanos, pero que sea esto, hecho por escrito, de manera que no haya ninguna duda respecto del alcance que tiene la gestión que puede hacer un parlamentario en un caso determinado. En breves palabras, presidente, nosotros estamos revisando la forma como la Corte Suprema elabora esa quina, de manera de asegurar que efectivamente también en ese proceso demos garantía de la mayor transparencia y publicidad, del mayor fundamento en las decisiones por las cuales se eligen y con otros mecanismos que garanticen por transparencia la mejor selección de candidatos. Yo creo que nuestra responsabilidad, la que tiene el Presidente de la República, la que tiene el Senado, es trabajar para elegir los mejores jueces, particularmente cuando se trata de integrar la Corte Suprema. Necesitamos jueces de excelencia que tengan a su cargo la superintendencia directiva, correccional y económica que le corresponde sustentar a la Corte Suprema. En ese sentido, haremos esfuerzo por garantizar que los procesos así lo hagan. Nosotros dimos a conocer, cuando se nominó a la ministra Repetto, también los criterios que el presidente ha resuelto establecer para configurar su presentación, que son precisamente asegurar jueces que tengan esa calidad e idoneidad personal, que tengan una trayectoria profesional intachable, que hayan tenido una actuación como jueces que dignifique a la carrera judicial y a la labor de los tribunales de nuestro país, que aseguren la pluralidad en la representación de lo que son las distintas visiones jurídicas y de derecho en nuestro país, pluralidad que no se resuelve con un nombramiento, sino que se resuelve con un conjunto, porque así se van integrando las distintas miradas desde el ámbito estrictamente jurídico, judicial, en el Tribunal Superior del país, que debe representar el conjunto de
nuestro sentir en estas materias. Por lo tanto, esperamos también contribuir al proceso que la propia Comisión ha impulsado en el Senado para asegurar que los nombramientos en la parte que le corresponde al Senado puedan dar espacio a una nominación que también garantice ante el país que se está procediendo de una manera objetiva y garantizando la calidad y seriedad de los ministros que son nombrados integrantes de la Corte Suprema. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Senador don Víctor Pérez. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hemos sido testigos en la exposición del ministro de Justicia, una expresión extraordinariamente fundada por la cual el presidente de la República tomó la resolución que la señora María Angélica Repetto fuera propuesta al Senado. Y a mí me parece que el procedimiento que se ha ido adoptando tiende necesariamente a que esa resolución del presidente sea fundada y conozcamos los fundamentos, ¿no? Nosotros tenemos sobre nuestra mesa, digamos, todos los antecedentes, tanto de fallos como antecedentes públicos, el currículum de la postulante, pero era muy oportuno y bueno conocer, digamos, las razones más bien jurídicas de fondo por las cuales el presidente de la República tomó esta decisión, y creo que por lo menos este primer ejercicio que tenemos de un procedimiento algo distinto va por un camino correcto. Yo soy absolutamente partidario de la participación de los tres poderes del Estado en la decisión de los integrantes del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Y me parece bueno escuchar también aquí de parte del Ministro de Justicia la propuesta de modificación de procedimientos en la Corte para elegir. Me parece muy relevante que exista concurso, y que no sea una decisión solo del Pleno de la Corte quienes pueden formar parte de cuatro cupos en la quina, porque ya había uno que está destinado por ser el más antiguo. Yo creo que eso hace que cualquier ministro de Corte del país se sienta con las capacidades, se sienta motivado a postular, y ahí la Corte resolverá, digamos. Pero creo que le abre eso un camino muy importante a los ministros de las Cortes de Apelaciones de regiones. Y por lo tanto, si eso se concreta, creo que hemos dado un paso fundamental. Y la participación del Senado, particularmente de esta comisión, yo creo que como es de ratificación, creo que lo que tiene que cambiar es la actitud de nosotros de hacer el análisis y el debate sea mucho más profundo. El hecho mismo que hoy día nosotros escuchemos al ministro de Justicia, mañana escuchemos a la postulante y después tengamos una tercera sesión de debate, eso demuestra que va a haber una mayor profundidad de lo que ha sido la discusión tanto en la Corte Suprema como en la decisión fundada del presidente de la República, y eso puede garantizarle al país que el mérito de una postulante, el mérito de un ministro de la Corte Suprema va a ser debatido públicamente y por lo tanto confirmado públicamente para que lleguen a nuestra Corte Suprema los mejores juicios. Indudablemente preguntas sobre lo que es la carrera judicial, sobre su participación en ciertos fallos, sobre sus opiniones que están dadas aquí en algunas entrevistas, la pregunta se la haremos a la ministra, a la postulante. Pero creo que hoy día hemos dado un paso porque la decisión del presidente es extraordinariamente bien fundada, fue muy bien relatada aquí por el ministro Larraín, y creo que es lo que este Senado requiere para tomar una decisión correcta. Señor senador, tiene la palabra el senador Andrés Alamán. Sí, presidente, en primer lugar, coincidir con lo expresado tanto por el senador Durresti como por el senador Pérez, en términos de la mejoría sustantiva que implica este procedimiento adoptado por esta comisión, en términos de cumplir con las tareas que la Constitución le entrega al Senado. Creo además, presidente, que ha sido muy positivo la decisión presidencial en términos de dejar atrás
una práctica que se mantuvo durante muchos años, donde en definitiva se producían todo tipo de conversaciones y conciliábulos que no siempre tenían la transparencia debida. Y finalmente eso desembocaba en un procedimiento, por así decirlo, formal de designación de los ministros, sin que hubiera un estudio como el que hoy día existe, precisamente de todos los antecedentes que justifican esta decisión. Creo que esta decisión presidencial ha sido particularmente correcta desde el punto de vista institucional y del cumplimiento cabal de lo que es la orientación constitucional respecto de este tema. Todos los señores senadores ahora tendremos, por así decirlo, arriba del pupitre, todos los antecedentes de distinto tipo para justificar nuestra decisión en orden de ratificar o no ratificar este nombramiento. Por lo tanto, creo que se ha dado un paso muy importante en términos de mejorar el procedimiento desde el punto de vista del Ejecutivo y también mejorar el procedimiento desde el punto de vista de cómo procede el Legislativo, y eso hay que destacarlo. Ahora, en forma más concreta, y espero que si me equivoco ustedes me corrijan, yo entiendo que en el evento de ser aprobada, por así decirlo, la ministra Repetto debiera incorporarse a la sala laboral. En el resumen de sentencias que el ministro de Justicia entregó, me pareció que no me pareció ver alguna que tuviera que ver precisamente con esta materia. Entonces, yo no sé si pueden ustedes, el ministro o sus asesores, aportarle a la comisión algún antecedente que tuviera que ver precisamente con fallos de la ministra Repetto en esta materia o en este ámbito laboral. Sí, leyó uno. Hay uno, pero laboral probablemente también. Sí, de vialidad por un despido. Sí, por un despido. Bueno, un despido. Ok. Señor ministro, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Entre los antecedentes que se aportaron aparecían algunos referidos a recursos de protección en materia de permanencia en el empleo de funcionarios públicos y renovación o no renovación de contrata. Pero al mismo tiempo existe, y voy a hacer llegar a la comisión un estudio que hicimos como edición judicial, que dice relación con búsqueda de jurisprudencia, y de 19 sentencias que logramos identificar, aparecen 17 en que, aplicando las normas del Código del Trabajo, hay sentencias favorables al trabajador en vez del empleador. Desde ese punto de vista no se advierte ningún sesgo distinto a la aplicación o ni preferencias por uno u otro de los sectores de la economía, sino que simplemente aplica directamente normas del Código del Trabajo en esta materia. Los dos casos que encontré que no prosperaba una postura pro trabajador, por decirlo así, no eran rigurosos, sino que eran decisiones de la Inspección del Trabajo, en las cuales se arrogaba potestades que corresponden en rigor a la justicia laboral. Y desde ese punto de vista eran recursos de nulidad en procedimientos monitorios acogidos, interpuestos por empleadores por extralimitación de funciones de la autoridad del trabajo. Tengo ese resumen, lo voy a hacer llegar a la Secretaría para que sus señorías puedan contar con él durante el curso del día. Bueno, muy amable. Prorrogamos por 10 minutos, por favor, si le parece. Muy bien. Señor ministro, yo tengo un par de reflexiones que hacer al respecto. Yo creo que siempre el contar con mayores antecedentes respecto de los ministros que son presentados aquí para la posibilidad de llegar a la Corte Suprema, siempre es una cosa positiva. De tal manera que bajo ese punto de vista nosotros estamos tomando como Comisión de Constitución todos los resguardos necesarios para conocer a cabalidad la personalidad y su historia de los postulantes a la Corte Suprema. Bajo ese punto de vista, creo que este procedimiento mejora notablemente lo que teníamos. Pero, sin embargo, yo creo que aquí estamos apartándonos, yo creo que del espíritu de la norma constitucional. Y me voy a explicar por qué. El senador Alamán decía que ahora se está produciendo un cambio
en el procedimiento. Pero el procedimiento que nosotros teníamos, sus resultados han sido buenos. En la historia de la Corte Suprema, desde los años, de los últimos, no sé, 40, 50 años, tuvimos la negra noche de la dictadura, donde los miembros de la Corte Suprema eran designados por el gobierno autoritario que había en esa época. Y respondían a esa mirada que tenía ese gobierno. Con este procedimiento, donde interviene la Corte Suprema, el Ejecutivo y el Senado, hoy día tenemos una Corte Suprema que está prestigiada y está legitimada. No hay cuestionamientos ni de la sociedad civil ni del mundo político respecto de la prestancia jurídica y política de nuestra Corte Suprema. De tal manera que creo que ese procedimiento ha funcionado. En cambio, tenemos un problema con el Tribunal Constitucional. No así en la Corte Suprema. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿y por qué participa la Corte Suprema, el Ejecutivo y el Senado en el nombramiento de estos altos magistrados? ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de eso? A mí eso de la independencia política, de la apoliticidad, no me convence. Porque aquí no estamos hablando de política partidista. Estamos hablando de la política como dirección de la sociedad y del Estado, de la alta política. De partida, usted, señor ministro, y nosotros, estamos en los cargos que tenemos por una decisión política de la ciudadanía, basada en la soberanía popular del señor presidente de la República, con un alto respaldo, y nosotros porque fuimos elegidos conforme, digamos, a la soberanía popular. Nosotros somos parte de la política. Y entonces, ¿por qué participa dos instancias políticas en el nombramiento de las altas autoridades de la Suprema? Y ahí decimos que sí, la política no corre. Corre la política. La alta política corresponde que corra. Porque la Corte Suprema no tiene un origen de soberanía popular en Chile. Es un organismo burocrático. Y en consecuencia la pregunta es cómo se tiene que nombrar al más alto tribunal de la República que tiene la facultad jurisdiccional de establecer y resolver el derecho en la sociedad. Bueno, pero ¿qué es la sociedad? La sociedad no es una cosa uniformada. La sociedad tiene diversidad. El pluralismo es un valor. No pensamos todos iguales. No puede haber una Corte Suprema monocolor exclusivamente. Por eso que justamente está la intervención de los poderes que tienen soberanía popular en su nombramiento. Porque la Corte Suprema tiene que reflejar la cultura de la sociedad, la diversidad, el pluralismo que tiene que haber. Porque en los tiempos, en el paréntesis en que no hubo ese pluralismo, tenemos una visión negativa de lo que fue ese periodo de la historia de Chile. Entonces, a mi juicio, esta innovación que estamos haciendo, que está haciendo el Ejecutivo, no nosotros, de tomar y dejar, porque aquí el Ejecutivo nos coloca contra la pared. Nos presenta una candidata y nosotros lo tomamos o lo dejamos. Pero la Constitución habla que tiene que ser con acuerdo del Senado. Con acuerdo del Senado significa que tiene que haber un diálogo. Tiene que haber una conversación respecto de los atributos, de los méritos que tiene que tener el candidato o la candidata para acceder a la Corte Suprema. Y esto no es así. Hoy día puede ser este gobierno, mañana puede ser otro con este criterio, en que el otro elija a la que se le ocurra, o el que se le ocurra. ¿Y qué tiene que hacer el Senado? Simplemente decir sí o no. Entonces a mí me parece que no es el espíritu de eso, porque este procedimiento que hemos tenido ha funcionado. Hoy día se podrá decir cualquier cosa, pero nuestra Corte Suprema está legitimada y tiene un prestigio en el país y le da garantía a todo el mundo con el pluralismo que se ha venido dando en virtud de este acuerdo entre los distintos ejecutivos, gobiernos de distintos signos y las mayorías o minorías que ha habido en el Senado.
y que ha logrado tener, digamos, una mayoría de los 2/3 que exige la Constitución, como para llegar a un acuerdo y tener una Corte Suprema como la que hoy día tenemos. Porque seguimos con este procedimiento. En los próximos nombramientos, de los 5, entonces, el que elige es el gobierno. Este me gusta. Y el Senado tiene que decir sí o no. No tiene otra alternativa. A mí me parece que eso no va a funcionar. Porque hoy día por ti, mañana por la Alameda. Porque mañana puede haber otro gobierno. Y entonces ahí sí que vamos a politizar los nombramientos. A mi juicio, nosotros, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Senado en este caso, tenemos que velar por el pluralismo de la Corte Suprema. Porque tiene que haber gente que represente lo que el país es. Usted mismo dijo, tiene que haber mujeres. Bueno, tiene que haber gente de las regiones. Tiene que haber gente creyente y gente que practique una religión. Tiene que haber diversidad cultural. Yo podría reclamar, porque nunca en la Suprema ha habido alguien que represente, por ejemplo, a los pueblos originarios. Bueno, pero si va a quedar exclusivamente entregado a la voluntad unilateral del gobierno, del Ejecutivo de turno, y el Senado solamente va a tener que ratificar, la Corte Suprema, la Constitución no habla de ratificar, la Constitución habla con acuerdo del Senado. Entonces, ¿por qué nos hacemos trampa en solitario? Cuando la política consiste justamente en dialogar, en conversar. Y las conversaciones que se han hecho aquí durante todos estos años han sido, a mi juicio, conversaciones que van en la dirección de nobleza de la política. Y por eso tenemos la Corte Suprema que tenemos. Yo no tengo inconveniente en conversar con el señor ministro, con el Ejecutivo, en torno a buscar una Corte Suprema que refleje eso. Yo parto de la base que si una persona aparece en la quina de la Suprema es porque tiene todos los méritos personales, profesionales, de trayectoria como para estar en una quina que lo nombre la Corte Suprema. No es mi problema. Yo no necesito mirar los antecedentes de la señora Repetto para entender, digamos, que ella ha llegado a esa instancia porque se lo merece y porque tiene los antecedentes curriculares como para estar en una quina. Pero la pregunta es, ¿vamos a nombrar conforme los antecedentes curriculares con una mentalidad tecnicista o este es un nombramiento político? Este es un nombramiento político. Estamos nombrando al más alto tribunal de la República entendiendo la política como el arte de gobernar el Estado y no en la dimensión partidista en que normalmente se entiende, digamos, la política. Entonces, yo creo, ministro, que hemos innovado nosotros en lo que se hace aquí, en la Comisión de Constitución. Me parece bien. Yo concurrí a mi acuerdo a este nuevo procedimiento. Y si el Ejecutivo está pensando en innovar algunas cosas, podemos conversarlo. Pero la pregunta que yo le hago, ¿y en el próximo nombramiento después de este, el Ejecutivo va a hacer lo mismo? Simplemente va a llegar la quina y va a nombrar a una persona y lo va a mandar para acá y nosotros vamos a tener que decir sí o no. No estamos haciendo política. La política es diálogo, es conversar entre dos poderes y buscar los acuerdos para que podamos tener una Corte Suprema que dé cuenta de la diversidad y el pluralismo que existe en el país y que tiene que tener. Entonces yo me manifiesto, digamos, esa aprehensión frente a usted por este nuevo esquema en que el Ejecutivo nos ha puesto, que yo, como digo, lo rechazo, no estoy de acuerdo, porque me parece que no va en la dirección del espíritu, que significa la participación de dos poderes con soberanía popular en el nombramiento de las más altas autoridades, en este caso nuestra Corte Suprema. Senador don Víctor Pérez. Concordando en teoría con lo que plantea el senador Huenchumille, creo que uno tiene que mirar siempre bien el contexto en el cual se desarrolló este proceso. Y este proceso se desarrolla a partir de una renuncia de una candidata a la Corte Suprema, producto de que el acuerdo con lo que había sellado no se cumplió. Y es una situación que no podemos soslayar. No hay duda de que la decisión de designar ministro de la Corte Suprema es una decisión política. No hay duda de que tenemos que llegar a acuerdos en la designación de la. Pero en este caso particular y específico es la respuesta al no cumplimiento de un acuerdo producto de un ataque mediático contra quien era propuesta por la Corte Suprema y ratificada por el gobierno y propuesta por el gobierno para su acuerdo con el Senado, de una serie de situaciones que complejizaban su situación personal
Cuestión que a partir de la renuncia de ella se apagaron absolutamente. Y nadie, y desconozco, puede que se haya existido, no se ha abierto ningún proceso al interior de la Corte Suprema, digamos, no se ha abierto procedimiento en ningún tribunal, no se ha abierto ningún procedimiento, digamos, en el Ministerio Público, sino que solamente se apagó producto de que esta era una mera campaña comunicacional. Y eso nos lleva a que necesariamente tuviéramos que, creo, interpelar al gobierno, tomar la decisión de mandar inmediatamente un nuevo nombre. Eso nos llevó a todos nosotros también a modificar el procedimiento del Senado para darle mayor profundidad. Porque yo creo que lo que nosotros hemos hecho en esta comisión es que nuestra labor, nuestra función tiene que ser mucho más profunda, mucho más fundada, mucho más inquisitiva, si uno pudiera usar esa expresión. Y a mí me parece correcto y bien que el gobierno está anunciando modificaciones también, como lo dije anteriormente, para cómo opera la Corte Suprema. Pero no hay duda de que es imposible por un gobierno omitir la palabra acuerdo, porque esta es necesariamente una decisión de carácter político. Pero también comprendamos de que esta discusión, particularmente la ministra de Respeto, se produce en un contexto en que un acuerdo y una consulta que conversado no se cumplió, y eso ha sido imposible para el gobierno no tener y no designar un ministro de la Corte Suprema, y creo que esa es la decisión que el gobierno ha tomado. Pero eso, a mi juicio, yo no lo podría interpretar como lo interpreta el senador Huinchumilla, como un cambio de actitud del gobierno de que aquí no van a haber acuerdos. Creo que aquí es una respuesta a la coyuntura frente a este caso, pero sin duda ningún gobierno, ni este ni otro, va a poder prescindir del acuerdo, va a poder prescindir de la conversación, va a poder prescindir del diálogo, de la negociación. Es imposible. Pero asumamos que aquí nos hemos enfrentado a esta situación producto del debate y la discusión que con respecto a la señora Luxi nos vimos enfrentados en esta comisión, que hizo inviable su nombramiento, producto que los acuerdos no se respetaron. Muchas gracias, señor senador. ¿Me ha pedido la palabra el ministro? Senador Alamán. Presidente, muy brevemente, yo creo que el planteamiento que usted ha hecho efectivamente es un planteamiento muy de fondo y corresponde a las distintas aproximaciones que los senadores pueden tener frente a este procedimiento. A mí solamente me interesa destacar que a los jueces les exigimos durante toda su trayectoria que tengan una conducta de independencia y de prescindencia política. Por lo pronto sería absolutamente inconcebible que fueran miembros de un partido político, por ejemplo. Entonces, durante toda su trayectoria les exigimos esto. En segundo lugar, la decisión que nosotros tenemos que tomar efectivamente es política desde un punto de vista que la estamos tomando personas que somos políticos. Pero la pregunta pertinente es si nuestra decisión, y cada cual la fundamentará adecuadamente, se basará o debe basarse en la trayectoria judicial y en los méritos en ese ámbito, o en una consideración distinta, como podría ser la sensibilidad o la orientación política. Yo creo que ahí cada uno de los señores parlamentarios va a tener que justificar cuál es como quien dice, el fundamento de su decisión, y ahí podremos ver estas distintas aproximaciones. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Yo creo que el presidente de la Comisión comete un error porque de alguna manera plantea que, como quien dice, la propuesta del presidente, es una propuesta, fuera una suerte de ultimátum al Senado. Y yo creo que nada más lejano. ¿Por qué no es un ultimátum? No es un ultimátum porque el presidente y el Ejecutivo no tienen ninguna posibilidad de imponer su nombre si no obtiene una amplísima mayoría en el Senado. Sería un ultimátum si el presidente contara con esa mayoría, por ejemplo, si el procedimiento fuera con mayoría simple, y uno podría pensar en un ejecutivo que tiene mayoría simple, y claro, ahí uno podría decir es un ultimátum, o un sí o un no, como decía el presidente de la comisión. Pero yo tengo la impresión de que eso no ocurre bajo ninguna circunstancia, porque efectivamente para que prospere
la propuesta, tiene que existir un acuerdo lo suficientemente amplio. Y yo creo, presidente, y con esto termino, que el acuerdo finalmente se va a producir con mucha transparencia durante la votación. La votación es la que va a reflejar si la propuesta del presidente generó un acuerdo mayoritario de 2/3 entre los miembros del Senado o si no lo generó. Y ciertamente la deliberación que podemos tener nosotros es, por cierto, una deliberación absolutamente amplia. Entonces, vuelvo a decir, creo que ha sido muy interesante la intervención del presidente. Ha señalado una de las aproximaciones posibles al tema de la designación, cada cual la fundamentará, pero yo quiero insistir que lejos de este procedimiento, esta fórmula, lejos de, como quien dice, renunciar a un acuerdo, lo exige. Las propias normas lo exigen y el acuerdo se va a expresar finalmente si la propuesta obtiene la mayoría que la Constitución le exige. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Señor ministro. Gracias, presidente. Efectivamente, usted ha planteado un tema muy relevante, de mayor interés, y, en fin, no hay mucho tiempo para analizarlo in extenso, pero sí, por lo menos, yo quiero hacerme cargo de su inquietud, que en lo sustantivo respeto y entiendo, además, aunque no comparto, sobre todo cuando usted señala que la propuesta o la forma como el gobierno está ejerciendo sus atribuciones constitucionales estarían alterando el espíritu de las normas establecidas por la Constitución. Yo creo que eso no es así. Yo creo que más bien hay que entenderlo, como ya lo han señalado, y particularmente el senador Víctor Pérez, que esto se da dentro de un contexto determinado. Usted, presidente, que lo era en propiedad el año pasado, pudo ver cómo desde el primer día el gobierno, y en particular personalmente en mi calidad de ministro de Justicia y Derechos Humanos, desde el primer día frente a estos nombramientos, quise seguir el camino tradicional, una práctica que se había desarrollado de cómo entender esta forma de instalar el acuerdo, que era a través de conversando con los distintos sectores, sin que esto fuera una cosa masiva, porque no podía hablar con todos los senadores, pero sí con todos los sectores representativos para precisamente a través de estas conversaciones poder ir buscando una mayor sintonía y la seguridad de que las proposiciones que hiciera el presidente fueran a tener el debido respaldo por el alto quórum que se exige, como lo recordaba el senador Alamán. Pero usted también, presidente, ha sido testigo de cómo esas conversaciones tuvieron distintos grados de dificultad, desde el primer nombramiento, porque a última hora quienes estaban comprometidos decían no estarlo por razones sobrevinientes o por las que fueran. En otro caso, la posibilidad de lograr un entendimiento se hizo muy difícil porque surgieron alternativas que hacían imposible avanzar y estuvimos semanas esperando llegar a un entendimiento. Y en el último caso, presidente, a última hora, acuerdos comprometidos se deshicieron por parte de algunos senadores. Por lo tanto, el gobierno lo que ha estimado es que esa forma de llegar a acuerdos, ese tipo de cabildeo, se vio fatigado. Y no podíamos seguirlo repitiendo porque además contribuía a una suerte de descrédito de nuestros roles ante el país. Y yo pienso que efectivamente ha funcionado muchas veces muy bien este sistema, pero en estos últimos procesos de nombramiento no se logró instalar una forma fluida de resolver. Y por eso el presidente resolvió con razón, desde mi punto de vista y con todo mi acuerdo, buscar una fórmula distinta. Pero por eso yo decía que eso no puede dejar de tener a la vista que los nombramientos en su conjunto, no cada uno de ellos, tiene que reflejar lo que es el país. Como usted lo decía, que hayan de distintas miradas desde la perspectiva jurídica, no representantes de partidos políticos, porque eso no es la Corte Suprema ni ningún tribunal, pero sí personas que tengan visiones distintas, que tengan formaciones filosóficas, religiosas, que representen miradas más regionalistas, más centralistas, en fin, lo que es Chile desde la perspectiva
judicial, desde la perspectiva jurídica. Y ese compromiso el presidente, por cierto, lo ha asumido y tendrá que cumplirlo. Y será su prudencia la que recomiende el camino a seguir, porque de lo contrario se expone, si no lo hace en forma prudente, a, como decía el senador Alamán, le rechacen sus propuestas. Y eso también sería constitutivo de un daño muy grande. Por lo tanto, no hemos cambiado el espíritu de la norma constitucional, sino que estamos buscando y aprendiendo todos a ejercer mejor nuestras responsabilidades. Por la forma como el gobierno tomó la proposición última, es que el Senado reaccionó. Y el Senado optó y definió un camino distinto que ustedes mismos han valorado, porque permite ejercer mejor esta responsabilidad que tiene nuestro Senado. Quiero decirles que a mí me tocó asistir por el periodo que duré como senador desde antes de 1997, cuando se instaló este actual sistema, hasta la fecha, cómo el Senado fue progresando. Y yo recuerdo que nosotros instalamos la obligación de la audiencia para los ministros, para los nombramientos de ministros de la Corte Suprema y luego para todos los nombramientos que hiciera el Senado. Me tocó a mí, siendo presidente de esta corporación en su minuto, el año 2004, que debían comparecer los postulantes. Y, como he contado públicamente, tuve una visita reservada en ese minuto del presidente de la Corte Suprema de la época con algunos ministros a reclamar de esta situación, porque ellos no aceptaban que fuera citado a una comisión un ministro que fuera postulado por la Corte Suprema para este cargo. Bueno, recuerdo haberle dicho, presidente, que no vengan, no hay problema, y el Senado va a resolver como corresponde, sin oírlo. Se acabaron las quejas, y desde entonces nunca un ministro de la Corte Suprema ha fallado a una invitación, porque no son citados con amenazas de consecuencias. No, se hace y hemos avanzado. Y eso se instaló en todos los nombramientos que hace el Senado y nos permite realmente avanzar. Ahora, hemos mejorado desde entonces hasta acá mucho. Y el último camino que ha tomado esta comisión y el Senado por su propuesta nos garantiza que el trabajo cada vez va a ser más acucioso. Y eso también es un mensaje para el presidente de la República y es un mensaje para la Corte Suprema en la forma como debe proceder. Y por esa misma razón es que nosotros estamos también cambiando la forma como opera la Corte Suprema en la definición de su quina, en los términos que yo antes mencionaba, precisamente para garantizar que la Corte Suprema ejerza de la mejor forma su función. Es decir, aquí, a propósito de esta situación que fue dolorosa para todos, creo yo, hemos generado una reacción que obliga a la Corte Suprema, al presidente de la República y al Senado mejorar su forma de actuar para garantizarle al país que el ejercicio de estas normas constitucionales, porque estamos de acuerdo, como lo decía el senador Pérez, está bien que sean estas tres instancias institucionales las que participen en la designación de la Corte Suprema en la forma como lo ha establecido la Constitución. Pero tenemos que hacer mejor nuestro trabajo porque, por las razones que ya hemos recordado, no lo hicimos bien. Ahora, ¿cómo van a ser las siguientes designaciones? Yo creo que el presidente tendrá en su debido conocimiento y la debida conciencia de que hay que ejercerlas con la mayor prudencia posible. Yo no puedo decir cuáles van a ser los caminos que se van a seguir, pero sí puedo decir que vamos a procurar, con la mayor prudencia, repito, asegurar que el acuerdo sea viable y que los nombramientos correspondan al sentimiento que entendemos tiene el Senado. No vamos a repetir los mismos esquemas de cabildeo porque no parecieran haber sido exitosos, pero habrá que buscar mecanismos que nos permitan asegurar que cuando el presidente envíe un nombre, éste tenga la fuerza suficiente por la representatividad de la persona, por su calidad, por lo que significa para el país su propuesta, la debida aprobación del Senado. Yo creo que aquí hay una elección que todos hemos tenido y que, créame, presidente, nosotros esperamos ejercerla de la mejor forma posible. Creo conocer bien esta corporación
y por lo tanto espero y estoy seguro que el presidente va a seguir el mejor camino para garantizar no solo el éxito de los nombramientos, sino que garantizarle al país que las instituciones están funcionando y cumpliendo su responsabilidad, que es también política en su decisión. El origen es la Corte Suprema, que no es un órgano político, pero después la responsabilidad del presidente y del Senado sí son instancias de legitimidad cuya fuerza es precisamente, como usted muy bien lo subrayaba, de carácter político, porque estamos aquí porque el presidente fue elegido y porque cada uno de ustedes fue elegido por la ciudadanía. Y esa legitimidad la vamos a mantener y respetar. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, como mañana continúa esto, mañana podemos seguir deliberando y conversando los distintos argumentos. Le quiero ofrecer la palabra al señor secretario porque tiene un punto. Sí, señor presidente, señores senadores, de acuerdo con el procedimiento que está convenido, cabe la posibilidad de que los señores integrantes de esta comisión puedan dirigir preguntas o aspectos que estiman convenientes que la candidata en la sesión del día de mañana puede abordar. La Secretaría de la Comisión ha recibido del honorable senador señor Alaman algunas preguntas que nosotros vamos a transmitir a la candidata. No sé si habrá otro integrante que quiera hacer llegar algún antecedente para comunicárselo a la candidata. Eso en primer lugar. Y lo segundo, que la sesión de mañana se va a realizar en la sala de sesiones del Senado. Allá ingresarán los senadores, en este caso la candidata, el ministro que representa al gobierno, los asesores de los senadores y el personal de secretaría. Los representantes de los medios de comunicación y las personas que hayan sido autorizadas por la comisión se ubicarán en las tribunas de la sala del Senado. Respecto a este último aspecto, la directora de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial me ha hecho llegar una lista de personas que quieren asistir a esa sesión y de conformidad con las reglas que están acordadas deberían ubicarse en las tribunas del Senado. Yo puedo repartirles copia de la nómina de las personas para su conocimiento. Esas son las dos cuestiones, presidente, que yo quiero comentarles a ustedes para ver si voy a recibir más preguntas y también si hay autorización para que ingresen estas personas que solicita la directora de la Dirección de Comunicación del Poder Judicial a las tribunas del... ¿Ya? Muy bien. Bueno, entiendo que la sesión de mañana es pública, de tal manera que pueden entrar a las tribunas. Y además entiendo de que, sin perjuicio que puedan hacer estas preguntas, eso no obliga a que en la sesión de mañana se hagan las preguntas directamente. El senador Alamán, senador Durresti. Estaba pensando en el tema de los asesores, pero en lógica de la sala, cuando hay sesión, porque ahí hay que recabar la unanimidad. Pero este sería un caso distinto, me da la impresión, porque sería no una especie, no es sala de comisión, por eso que no tengo objeción. Esta es una sesión de comisión. Cambia el recinto físico, el local. Senador Durresti. Dentro de las preguntas me surge una duda a propósito del dossier de prensa que nos ha hecho llegar la Biblioteca del Congreso Nacional respecto de la candidata. Me gustaría si ella pudiera explayarse sobre una información que nos entrega la Biblioteca del Congreso Nacional de agosto del 2001, en que en el litigio con el Valparaíso Sporting Club, la jueza arraigó propiedades de magistrado. En realidad yo creo que el titular no es bueno, jueza embargó bienes de propiedades de magistrado. Dice, claro, la cooperativa de vivienda Caburga Limitada, que integra ministro de la Corte de Apelaciones, relatores y jueces locales, levantó un edificio en terrenos que en parte son reclamados por la entidad hípica. Es bastante... digamos, me impresiona la noticia, el 2001 no leía la prensa de esta zona, saber qué ocurrió con esto, digamos que resultado del juicio. Ella era ella era jueza titular del cuarto juzgado civil. Claro, propietaria del ministro de Corte. Claro, con personalidad. Por eso, digamos, mayor antecedente, porque esto es solo la nota de prensa que nos ha hecho llegar la biblioteca. Me gustaría tener más antecedentes de eso. Muy bien.
Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.